de algún tipo de propaganda o algo así, y te das cuenta de que eso es una revista y que incluye una serie de artículos muy interesantes y visualmente resulta muy atractiva. Eso es lo que en principio llama la atención, ¿no? Además es algo, tiene una función polivalente, no simplemente recoge información y expresa información, sino que al mismo tiempo tiene un uso práctico muy común y muy concreto, ¿no? Que es llevar los apuntes. Bien, desde el punto de vista del formato, esa sería la primera cosa que nos llama la atención, ¿no? Si vemos ahí, bueno, hay artículos monográficos que están escritos con brevedad y que están escritos en formato en columnas, ¿no? Después, el atractivo visual es muy importante, utilizamos imágenes, fotografías, a veces ilustraciones de los propios alumnos. Os he dejado aquí en esta mesa que hay aquí delante, os he dejado una serie de números. En uno de ellos, por ejemplo, hay un belvedere dedicado a los pájaros, ¿no? Y entre ellos los pájaros que usualmente se ven en las cercanías del instituto. En ese belvedere, por ejemplo, se ve muy bien cómo hay ilustraciones que los propios alumnos han incluido, ¿no? Dentro del formato del belvedere, por lo cual pues, resulta bastante interesante, no solo son imágenes sacadas de internet o fotografías, ¿no? En cuanto a... Bueno, también os he puesto ahí belvedere marca de centro. ¿Qué quiere decir esto? El formato, digamos la carátula, el logotipo, el logo que tiene el belvedere, fue hecho por un profesor de plástica del instituto y nos sirve como, digamos, una marca referencial de la revista, ¿no? De hecho, los colores que habitualmente se utilizan, utilizamos para identificar cada uno de los belvederes, en este es el azul, algunos están en color grisáceo, como lo tenéis en ciencia ficción, o en color amarillo, por ejemplo, rojo. Cada uno de esos colores pues trata de relacionarse o de estar presentes con el logo que tenemos aquí, ¿no? Con el logo del belvedere. Bueno, voy a pasar a explicar un poco, digamos, los contenidos. Los contenidos son muy diferentes, muy variados. Esto es también una de las primeras cosas que llama la atención cuando uno empieza a leer la revista. Nosotros hemos querido huir en el belvedere, en esta revista, de la clásica revista de instituto, que tiene muchas páginas, que trata artículos muy sesudos, muy eruditos, y que habitualmente pues, se le echa un vistazo y después se acaba en cualquier rincón por ahí olvidada, ¿no? Como muchos se llegan a leer uno o dos artículos, o 4 o 6 mucho interés, ¿no? En este caso, los contenidos que buscamos en el belvedere son contenidos variados que tratan de ser atractivos y que proceden de intereses, ahora voy a decir exactamente cuáles son los apartados que incluimos ahí, pero muchas veces proceden de intereses que o bien los propios alumnos manifiestan o bien los profesores que coordinan el trabajo de los alumnos tienen, ¿no? Y muchas veces hay profesores que son especialistas, que son auténticos especialistas en temas muy concretos, ¿no? Y que muchas veces no tienen por qué estar relacionado o no tiene que ver directamente con su especialidad. Pues un profesor de música que es lector del género histórico, digamos, de ensayo histórico, y es un especialista, por ejemplo, en temas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que hacemos en el belvedere es aprovechar todo ese potencial cultural, también aversivo, informativo que tenemos en los profesores y también en los alumnos, y verterlo sobre el belvedere, ¿no? Aprovechar de eso y darle una salida, darle una exposición. Entonces, por eso os he puesto ahí que son el interés de los alumnos y de los profesores el primero que se pone de manifiesto en los números del belvedere. Todos, evidentemente, todos los números están siempre relacionados con el currículum, pero a veces no es una mostración directa y rígida, digamos, de los temas del currículum, ¿no? Siempre, evidentemente, hay una relación, pero a veces en general tratamos de que esa relación sea flexible y abierta. Bueno, una de las cosas que intentamos con el belvedere, en primer lugar, es que intervengan activamente los departamentos en esa selección de contenidos y en esa elaboración del trabajo documental. Por ejemplo, aquí tenéis un par de ejemplos, ¿no? Como el departamento de filosofía, en este caso soy yo soy profesor de filosofía en el centro, y coordiné este belvedere que trataba sobre filosofía y educación. Por lo tanto, no es un trabajo que compete exclusivamente a los miembros del equipo de biblioteca. El equipo lo que hace es coordinar ese trabajo y también intentar que los profesores de los distintos departamentos pues llevan a cabo ese trabajo, ¿no? Digamos, engancharlos en esa tarea. O el departamento de inglés, que se encargó de hacer un belvedere bastante simpático, ¿no? sobre el Spanglish.
Bien, por lo tanto, esa es la primera intención de la selección de los contenidos, y entonces cada uno de los departamentos pues, elige algún tema que le interese, o algún profesor de ese departamento, como he dicho antes, especialista en algún tema y lo lleva adelante, ¿no? Pueden ser temas tan variados como el número áureo de las matemáticas, los tópicos de la historia de la literatura, las teorías filosóficas de la educación, que es este que se pone aquí, el uso de las matemáticas en la guerra, por ejemplo, etc., ¿no? Bien, después tenemos que también el BDR forma parte, está incluido dentro de nuestro centro y además quiere tener relación con los programas en los que participa el centro, ¿no? Por ejemplo, este BDR se refiere a educación para la salud, es un BDR postural, llamamos así, y lo que trataba es de estudiar, digamos, cómo analizar, pues, cómo si los alumnos de nuestro centro tenían una educación postural adecuada dentro del programa de Red de Escuelas Promotoras para la Salud en la que se incluye nuestro centro, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la revista funciona también como apoyando los distintos programas en los que está el centro. No solamente se trata de exponer nuestros intereses, sino también de trabajar en esa labor un poco más institucional, ¿no? Este BBD pues, fue interesante porque aquí, por ejemplo, los alumnos de segundo de la ESO llevaron a cabo un estudio estadístico, clase por clase, analizando cómo se sentaban sus compañeros, ¿no? Y cómo llevaban sus mochilas. Hicieron una recopilación de datos, unas estadísticas y posteriormente la presentaron en el BBD. O sea, realmente es un trabajo de investigación. Como en nuestro instituto los alumnos empiezan en segundo de la ESO, no tenemos ahí suficientes aulas para meternos de primero, entonces digamos que era un trabajo monográfico de alumnos que acaban de llegar al instituto, que han hecho un trabajo de investigación y que de repente ven cómo ese trabajo está expuesto y todo el mundo lo puede leer, ¿no? Dentro de los temas que trata el BBD, aparte de los apoyos a los programas del centro, están también los temas de actualidad. Bueno, todos supongo que tenemos experiencia en las aulas, ¿no? Sobre cómo aparecen continuamente temas de actualidad, cómo uno incluso pues, trata de relacionarlos con el contenido de su propia asignatura, más o menos, cómo los propios alumnos te lo dicen, te hablan de esos temas que les interesan, y a veces no hay espacio dentro del aula, dentro de la clase, para desarrollar esos contenidos, desarrollarlos con rigor, con sistematicidad, con búsqueda de información, etc. Entonces, el BBD es una buena oportunidad para actualizar, para exponer y para profundizar en esos temas de actualidad, ¿no? En este caso sería el tema de la crisis, o anterior al de ciencia ficción que acaba de salir, pues era un número dedicado a las redes sociales. Es un tema interesante que los alumnos están continuamente relacionados con ello, que creen que saben mucho de ese tema, pero después en realidad pues, no saben tanto. Lo que hacemos desde el BBD es pues, hacernos eco de esos intereses y intentar que ellos mismos, los propios alumnos, busquen información de una manera coordinada, de una manera supervisada por el profesor, por supuesto, sobre esos temas que les gustan, ¿no? Que les interesan. De acuerdo. Otra de las oportunidades que tenemos para elegir temas dentro del BBD son las efemérides, ¿no? Y exposiciones que se realizan dentro del centro. Las efemérides, como por ejemplo este BBD, que es el número 1, el de los 800 años del poema de Miguel Cid. Entonces se utilizó pues, como una referencia para desarrollar un trabajo buscando información sobre la figura del Cid, sobre la influencia de esa obra de la literatura, etcétera, etcétera. Bien, otras veces se aprovechan exposiciones que se hacen en el centro, que se hacen en la biblioteca del centro, para hablar, pues, para hacer un BBD, ¿no? En este caso era un BBD dedicado a los inventos y los inventores españoles. Voy a ver si puedo enseñaros ese BBD que tengo aquí en el archivo. Vamos a ver si tenemos por aquí. Bueno, veis, os voy a enseñar este, que es el BBD postural. Como veis, tenemos este, por ejemplo, hemos elegido el color verde para darle formato a este BBD. Habla de las distintas posturas que se deben mantener, cuáles son las posturas que pueden generar dolor, las que no, la columna vertebral, información con gráficos, ¿no? sobre el funcionamiento de la columna y sobre su constitución, la postura que hay que tener dormidos, etc. Y finalmente, en último lugar, pues tenemos aquí Elías Salón a estudio, ¿no? Donde aparece lo que os comenté antes del trabajo estadístico de los alumnos de segundo de la ESO. Bueno, para presentar algunos más, por ejemplo, este sería otro conmemorando 500 años, ¿no?
Y en la elección de los temas, entre los primeros números y los últimos, pues como veis, tenemos artículos cortos que tratan de dar información sin aburrir, ¿no? Que tratan de seleccionar bien la información que se quiere transmitir y presentarla de la manera más amena posible. Eso no quiere decir que se quede en rigor, evidentemente, ¿no? Todo orientado pues, a que tanto a los alumnos como a los profesores resulte una lectura atractiva, ¿no? Y aprovechando el formato de carpeta que hace que tarde o temprano lo utilicen de forma práctica y que tarde o temprano acaben echando un vistazo al BBD que tienen en mano, ¿no? Bien, voy a continuar con esto. Como digo, entonces, los temas con actualidad, el apoyo a los programas del centro y después las efemérides y exposiciones y después otros dedicados simplemente a los intereses de los profesores. Bueno, ¿cómo se organiza este trabajo de investigación? Digamos que no se organiza de una manera rígida y sistemática, ¿no? El trabajo puede estar llevado, el BBD puede estar llevado a cabo de dos maneras, o bien por un grupo de profesores que, bueno, a veces de manera informal, a veces de manera por propia iniciativa, que ellos mismos hoy nos comentan, ¿qué os parece si hacemos un BBD sobre tal tema, ¿no? O a veces, a petición del equipo de biblioteca, pues investigamos un poco los números, los temas que se han tratado, los departamentos que han participado y en función de eso pues buscamos algún departamento que todavía no haya hecho algún BBD o que haya hecho pocos o que haya hecho mucho tiempo que haya participado uno y les planteamos algún tema, ¿no? Que el tema puede ser interesante y ellos mismos, ese grupo de profesores, por la adelante. Bueno, pues como sería el caso del BBD de ciencia ficción, que es el número 20, el último que hemos sacado, y lo hemos llevado adelante un grupo de profesores que estamos interesados en esos temas y que nos gustan, simplemente nos gustan esos temas y queremos pues simplemente poner un poco lo que sabemos de eso y animar a la gente a que les siga gustando, ¿no? Bueno, nuestros alumnos cuando he repartido el BBD esta mañana entre ellos siempre les decían, una por ejemplo me comentó, pues muy bien, orgullo friki, pues vale, pues muy bien, ¿no? Pero eso no quiere decir, digamos, que se pierda rigor o que simplemente se transforme en una frivolidad, no es así, no es así. Tanto los 500 años de Colón como el BBD sobre ciencia ficción son un motivo para el aprendizaje y desde la Biblioteca del Aragón intentamos verlo así, porque creemos que es así, ¿no? Es un motivo para el aprendizaje, es una excusa para buscar información, para profundizar y para la escritura, por supuesto, ¿no? La segunda forma de organizar el trabajo documental del BBD es a través de un profesor con un grupo de alumnos, ¿no? En la elección de los contenidos en la búsqueda de información son los alumnos los que principalmente llevan a cabo el trabajo y finalmente el profesor lo que hace es, por supuesto, dirige esa elección de contenidos, esa información, la supervisa y finalmente hace una corrección estilística sobre los artículos que se han escrito y le da visto bueno a las imágenes que los alumnos han seleccionado o han sugerido al profesor. Esas serían las dos, formas básicas de llevar adelante un BBD. A veces se tarda más, a veces se tarda menos, a veces los BBD tienen los artículos preparados enseguida, a veces se tarda un poco más porque los alumnos se encasquillan con los temas o no saben muy bien cómo afrontarlos, hay que dirigirlos más, etc., ¿no? El grupo de alumnos puede ser un grupo completo de alumnos, ¿no? Puede ser un grupo de alumnos de una clase, el segundo, este BBD lo han hecho todos los alumnos de segundo A en la materia de lengua, han trabajado sobre la poesía y la pintura, por ejemplo, ¿no? O bien puede ser un grupo de alumnos dentro de una clase que están interesados en un tema o que el propio profesor los selecciona, digamos, o no los selecciona, sino que plantea el trabajo de manera voluntaria y son ese grupo de alumnos los que deciden llevarlo a cabo. Por ejemplo, aquí tenéis el logotipo del Spanglish, del BBD dedicado a lo de inglés, dedicado al Spanglish. Voy a buscar por aquí, no sé si lo encontramos. A ver si lo puedo mostrar. Por ejemplo, bueno, era pues, un BBD divertido. Ese BBD resulta divertido y instructivo porque, bueno, analiza cómo se utiliza el Spanglish, claro, cómo se mezclan el inglés y el español en muchas conversaciones, cómo utilizamos el inglés en nuestro propio idioma, ¿no? Y pues son los alumnos que lo llevan adelante o, en este caso, supervisados por el trabajo por un profesor, ¿no? Supervisados por un profesor. Bien, vamos a pasar ahora en esta parte, os voy a explicar un poco cuál es la intención del BBD, que yo creo que ya lo he ido diciendo implícitamente, ¿no? A lo largo de la charla.
En primer lugar, evidentemente, es potenciar la educación documental de los alumnos, ¿no? Potenciar que seleccionen la información, que busquen la información y que la expongan. Y la expongan además de una manera amplia para todo el centro, ¿no? Que todo el centro sea capaz de ver lo que ellos han escrito y que ellos al mismo tiempo se sientan orgullosos, ¿no? De que su trabajo esté recogido en un número de... Y en segundo lugar, esa es una labor también bastante importante en nuestro modo de ver, es implicar a los departamentos. Es decir, que la biblioteca no sea un lugar físico ni sea solo un equipo que trabaja y que endógeno, que hace las cosas de manera autónoma y que está un poco muy aislado del resto de los profesores, del resto de los departamentos, ¿no? Sino potenciar ese trabajo desde todos los departamentos, adaptándose, por supuesto, a los intereses de los distintos departamentos, a las materias que imparten y a su ritmo de trabajo también, por supuesto, ¿de acuerdo? Y bueno, desde este punto de vista, como decía antes, es una referencia también, pero para nosotros es lo que significa literalmente la palabra, que es lugar desde el que se observa, o que desde el que observar cosas bellas, es decir, es el lugar desde el que se hace una panorámica o un escaparate para el trabajo de los alumnos. Bueno, como ahora hemos publicado el número 20, son ya desde el 2006, son 4 años haciendo esto, lo que es, creemos que es un buen momento para, digamos, analizar un poco cuál es la evolución del Belvedere. Así que si me permitís, sí que querría terminar con una pequeña retrospectiva, ¿no? Analizando cómo han cambiado el Belvedere, cómo ha cambiado nuestra revista. En primer lugar, hay una serie de cambios formales, hay mayor ajuste de texto e imágenes, los márgenes que en un principio pues se dejaban en blanco o se utilizaban para hacer un índice, ahora pues se aprovechan para incluir texto, para incluir pequeñas referencias a los artículos o a algunos personajes que aparecen mencionados en los artículos. En esos márgenes hay un apartado donde se pone ¿sabías qué?, ¿no? Y ese ¿sabías qué? Trata de, digamos, aumentar, ¿no? el contenido del artículo. En segundo lugar, las referencias bibliográficas y las páginas, las direcciones electrónicas que se incluyen, que aparecen en todos los BBDs, son más resumidas, se ha evitado digamos, un comentario excesivo de ese tipo de repertorio bibliográfico o de esa web, ¿no? Que aparecen ahí. En cuanto a los temas son variados, digamos que nos hemos soltado un poco la melena y desde temas iniciales que estaban muy apegados al currículo, ahora pues tendemos a establecer una colección mucho más flexible, a dejarnos llevar un poco más por nuestros intereses personales, pero siempre dentro de esa, digamos, esa estructura, ¿no? De actualidad, temas de actualidad, efemérides, exposiciones, programas de centro, siempre dentro de esa dinámica, dentro de esa estructura. Lo que quiero decir es que no querría dar una imagen demasiado frívola del BBD, ¿no? Eso no es así. El enfoque con el que se trata, siempre tratamos de que sea original, los proyectos de centro se siguen tratando, por supuesto. Entonces, dentro de los temas, digamos que los temas se han vuelto más flexibles. Esa es la idea general que podemos obtener, ¿no? Pero sin perder el ritmo. Otra cosa que sí me interesa comentar es que, bueno, a pesar de que yo llevo poco tiempo en el instituto, llevo 4 años allí, pero yo noto que el BBDR es una institución dentro del centro. Me atrevería a decirlo así, ¿no? Muchas veces las revistas, tenemos experiencia de revistas de centro que están muy ligadas, digamos, al proyecto personal del profesor, o bien se estancan, ¿no? Aparecen unos números, después se dejan de hacer, etc. Sin embargo, hemos podido comprobar que el BBD ha ido saliendo continuamente, ¿no? Esos 5 o 6 ejemplares han ido apareciendo cada año. A mí me da la idea, me da la sensación, como os digo, haberme incorporado hace poco, de que es prácticamente una institución, una entidad autónoma que funciona de manera flexible, abierta y que, bueno, gracias al trabajo de Alfonso Gómez, de Javier Luego, de Carmen Serrano, de muchas personas que están en la biblioteca y que tratan de llevar esto adelante, gracias al trabajo de esta persona que es inestimable, por supuesto, pero sin embargo sigue funcionando, hay mucha gente que participa, los alumnos lo han tomado como algo habitual del centro y están siempre esperando que aparezca el último BBD, incluso verles fuera de nuestro instituto, lo cual me alegra bastante. Y el BBD además se difunde fuera del centro de una manera muy sencilla, como se difunde la gran actividad cultural en definitiva, que es de una manera práctica, de una manera personal. Uno se va al BBD pues, a la voz, o se lo lleva a Madrid, allí conoce a alguien y dice, oye, ¿esto qué estás haciendo? Y eso es
es una forma bastante efectiva en realidad de difundir nuestra revista. Mientras la típica revista del instituto, ¿dónde vamos con esa revista? ¿No? Que tiene a lo mejor 15 o 20 páginas o más incluso. ¿Qué hacemos? Lo tenemos en casa, en el rincón de la biblioteca, de los libros o en el revistero. Sin embargo, esto es una cosa práctica, es útil, uno se lo lleva a donde sea, ¿no? A este congreso o se lo lleva a cualquier otro sitio. Y esa es una buena lección, una buena forma de difundir la revista sin decir nada, simplemente mostrando. Y en segundo lugar, evidentemente, la revista se difunde en situaciones como la de ahora, ¿no? En equipos de biblioteca o en proyectos que se realizan, etcétera, etcétera. Bueno, os voy a enseñar algunas imágenes, no me querría irme de aquí sin enseñar algunas imágenes más de algunos de los. Por ejemplo, este que os dije es el número 12, la poesía como la pintura. Este es el belvedere que, se encontró en referencia, los alumnos, por ejemplo, con la profesora que coordinó este belvedere, les aparece una serie de alumnos y se identifica el curso en el que aparece, ¿no? Aquí aparecen poemas, se intenta relacionar pues, poemas con pintura, ¿no? Hay poemas que hacen referencia pues, a paisajes o a determinados territorios y se escriben esos poemas. Como veis, está bien flexible e incluso la edición del contenido. Aquí no hay artículos, ¿no? No hay artículos, pero bueno, nos parece que es una buena forma también de que los alumnos busquen estos poemas, se interesen por los artistas, que de otra manera, artistas que de otra manera a lo mejor no van a conocer, etcétera, etcétera. Por ejemplo, este dedicado a los muros. Otra cosa interesante del belvedere es que muchas veces se utilizan metáforas, ¿no? Para seleccionar los contenidos y para exponerlos. Los muros, ¿qué nos sugiere un muro? Nos sugiere división, enfrentamiento, muros físicos, ¿no? Que esos muros físicos son un exponente de conflictos bélicos, de situaciones históricas, y por lo tanto es un tema amplio, una metáfora amplia, que sirve para incluir un montón de información y de temas interesantes, ¿no? El muro de Berlín, el muro de la Corea, de la Guerra Fría, el Museo de la Guerra Fría, y por ejemplo temas actuales como los muros que dividen la Iglesia y Palestina, ¿no? Estos son ejemplos de cómo funciona el belvedere, ¿no? Por ejemplo, aquí os vuelvo a poner de los 500 años, etc. Bien. A ver, por ejemplo, bueno, este belvedere me parece interesante también, lo quiero enseñar, que es el belvedere que hizo el grupo de los PCEPIs. Los PCEPIs, por ejemplo, ¿no? Los alumnos de estos programas. Este belvedere que hicieron ellos también fue interesante. Los PCEPIs, bueno, todos sabemos la fama que tienen, todos incluso tenemos alguna experiencia, tenemos experiencia en la clase con ellos, etc. Bueno, ¿por qué no cederles un espacio para que ellos también se sientan reconocidos dentro del centro? Para que ellos expongan qué es lo que pueden hacer, qué es lo que saben hacer y todo el mundo lo vea y ellos puedan sentirse orgullosos. Tenemos que este belvedere era un belvedere de fotografía, ¿no? Os estoy enseñando algunos ejemplos de que se salen un poco de la explicación, ¿de acuerdo? Entonces, fotografías realizadas por un profesor en las inmediaciones del centro y breves poemas que acompañan esa fotografía. Bueno, yo creo que más o menos era una imagen de lo que es el belvedere. Os animo a que lo leáis. Aquí tenéis un grupo de ellos y podéis seleccionar el que más os guste. Y os animo también a que desde vuestros centros llevéis adelante una revista similar, parecida, porque creo que de verdad tiene bastante éxito. Nada, muchas gracias. Queremos, y en este sentido casi es una relación adolescente, ser persuasivos, pesados, es decir, el juego de ser continuos, constantes y el llegar a ellos de una forma reiterada, el ser atractivos en la medida de lo posible, estimulantes, sorprendentes, interesantes, podemos añadir un montón de elementos más. Y los escenarios de seducción, es decir, los instrumentos que utilizamos, esos seductores, son la agenda escolar, os presentaré en qué consiste. Tal vez sea el elemento más persuasivo de todos, el que de una forma continuada, día tras día, semana tras semana, se va planteando. He de deciros que toda esta acción es semanal, es decir, los personajes serán uno por semana, las obras de teatro serán uno por semana, los poemas son uno por semana y nuestro ritmo es semanal, vivimos semana tras semana. Las hojas volanderas es ese elemento que veíais ahí expuesto en esos expositores y que lo que buscan es dar de forma rápida y fácil
un pequeño soplo literario y que por esa facilidad de acceso a textos y a elementos literarios creemos que así de digerida o bien presentada puede facilitar el acercamiento de los alumnos. Los escaparates, que solamente lo hicimos en personajes de compañía y que estos dos cursos académicos no hemos hecho porque exigen un trabajo impresionante. Hacer un escaparate semanal, aparte de un alarde de creatividad, supone un trabajo continuo y exige sábados y domingos estar en el instituto, y eso no siempre es fácil conseguir. Estamos trabajando cada vez más con grabaciones de los alumnos, bien, sobre todo en teatro, con pasajes concretos, este año con poemas, y cada vez más metiéndonos en un lenguaje audiovisual algo más elaborado, desarrollando, creando vídeos. Y por último, ese otro espacio que os comentaba antes, ese otro espacio virtual, en el que nos encontramos no solamente con nuestros alumnos, que también no sean los más numerosos, pero que sí tratamos de abrir una ventana hacia el exterior lo más amplia posible. Bien, la agenda escolar. Esta fue la estrena 3, esta era la parte inicial de la agenda escolar. La agenda la diseñamos nosotros, la maquetamos nosotros, y bueno, eso nos permite pues, hacer lo que queramos con la agenda y nos da una libertad estética muy importante. Esta fue la de teatro, como podéis ver por las escenas que reproduce, y todas las agendas reproducen el mismo esquema. Hay, en este caso, en la página que tenéis es de personajes de compañía. En este caso hay un personaje, una pequeña introducción a la obra, al autor, dependía, más o menos abierto, y siempre luego un texto. A la parte de la derecha tenéis un texto de esa obra que seleccionábamos que hablase en concreto del personaje. Y luego, pues bueno, como veis, ilustraciones que tratan de dar algo más de visualidad a la agenda. Y este ritmo semanal viene marcado por la agenda. La agenda nos dice cuál es el personaje de la semana, o la obra de teatro de la semana, o el poema de la semana. Y sobre eso es sobre lo que trabajamos. Y el resto de elementos pues, son los que dan más juego a ese elemento. Aquí tenéis a Gregorio Sansa, pues como veis el formato es el mismo. Ulises, esos son personajes, aquí van a ser teatro, Edipo Rey. Y aquí, de este curso escolar, pues en este caso, la semana dedicada a García Lorca. Buscamos también, porque muchas veces incluso un poema es demasiado largo, buscamos yo no sé si bien o mal, con buen o mal criterio, pero con esos versitos que aparecen en esas bocas, en esos perfiles, pues es una forma también de facilitar lectura. Es decir, tal vez hagamos un flaco ejercicio de masticar mucho, digerir mucho para que los alumnos puedan picotear sin problemas con los textos. ¿Veis? Aquí en concreto, pues, de una obra de Bertolt Brecht, una referencia en este caso al autor, o aquí en este caso de este curso, pues, sobre un poema. En este caso de Carolina Colonna, asociada a ver si hay un poema y una obra pictórica. Bien, sobre la agenda escolar, repito que tal vez el ejercicio ahí sea de la persuasión. Al fin y al cabo, los alumnos tienen la agenda escolar de forma diaria y casi horaria. Entonces, algo creemos que va calando en ellos a través de los textos, a través de las imágenes, a través de la información que van recibiendo. Y a su vez editamos estas hojas volanderas. Las hojas volanderas están sueltas, la idea es que se las cojan y se las lleven, y como veis el esquema siempre es muy similar, es decir, un texto extractado de la obra y luego algo, o bien que explique al autor o explique la obra, o bien, en este caso, ilustraciones de distintos ilustradores que trataron de diversas formas el personaje de Alicia, en este caso. Demian, pues aquí sí una referencia a Germán Hesse, a otras obras del autor, y siempre, como veis, en la parte de la izquierda, pues un texto de la obra. En el caso de Drácula, un personaje tal vez que da más juego desde el punto de vista cinematográfico, pues cogimos distintos personajes que han interpretado, distintos actores que han interpretado el personaje. Y también, como veis, siempre el texto. Buscamos que también sea lo más visual o lo más efectista y que esto les llame la atención y les lleve a coger la hoja. Bien, el procedimiento es el mismo, la mapa, el Capitán Nemo. En el caso del teatro, debo decirse Ernesto. Como veis, repito, es el mismo sistema
y nos ha llevado pues, a acumular además, y esto luego os comentaré, un material importante para uso no solamente del centro, sino para cualquier otro profesor interesado en este tema. Alba, Esperanto Godot, estos son del curso pasado. Y de este curso, pues ya sabéis, aquí ya jugamos con dos elementos, el poeta y el artista, ¿no? El poeta y el pintor, en este caso asociando Damaso Alonso y Francis Bacon. O en este caso de Benedetti Hopper. Aquí tal vez hemos reducido en lo que es el espacio explicativo, el espacio interpretativo, ese espacio dedicado a la información acerca del autor, y lo perdemos a favor de mayor presencia, en este caso, de elementos poéticos y también referidos al pintor. Al fin y al cabo ya son dos, y no solamente uno. Gabriel Cilacia y Guayasamín, o Alberti y Signac, o Alexandre Inclin. Bien, esos son los elementos físicos, junto a otro que lo he dejado para el final, porque he cogido una batería de imágenes de distintos escaparates que puede que resulte lo más interesante de ver. Pero este es el otro gran espacio, el espacio virtual. El espacio no es estrictamente físico y que abre muchísimas puertas. Esa es la dirección, por si queréis consultarla, creo que bastante. En la dirección que aparece en el cuadernillo, solamente aparece la del blog. Sí, esta casi es mejor que entréis directamente a través de la página web del instituto, no sé si la veis ahí bien. No sé bien, es http://escalanda.extremadura.net. Es el mismo formato que tienen las páginas web oficiales de los centros. Bien, aquí están accesibles los tres programas. Es decir, que los tres programas tuvieron un formato web distinto. Personajes de compañía ha sido una página web, Estrénate fue un blog, y este año con Poesiarte es una wiki. Formatos diferentes, proyectos diferentes. Tal vez el que menos nos gustó fue el sistema blog, que no se adaptó demasiado bien a lo que pretendíamos. Y posiblemente la página web y la wiki sea mucho más operativa para la organización del material que formamos. Bien, me sirve que veis esta imagen también, que son de esas imágenes aleatorias que aparecen en las páginas web en los inicios, porque esta es una de las actividades que se hace con los alumnos, y es que ellos aprovechen el material también en clase. Es decir, aunque buscamos que el espacio no sea la biblioteca escolar y que esa forma de llegar a ellos no sea estrictamente formal, no deja de ser un recurso susceptible de ser utilizado por los profesores en las aulas. Ahora, ¿quiénes lo usan más y lo usan menos? Pues comentar sobre historia. Yo creo que hay una escasa implicación de gran parte del profesorado para utilizar estos recursos, que están a mano y que no se aprovechan. Y es una pena. Bien, en el caso de personajes de compañía, 3 trimestres, y ahí los personajes corresponden cada uno de ellos a una semana. Si entráis aquí, veréis, hay que entrar a los trimestres, es decir, si entráis aquí no deis directamente a los personajes, porque solamente os aparece la hoja volandera. Entrad directamente al trimestre y ahí os aparecerá, pues se os desplegará todo lo que había, lo que era la página de la semana de la agenda, con cierta información y textos acerca del autor y del personaje, el personaje que corresponde a la hoja volandera, luego la galería sonora y fotográfica, donde aparecen las imágenes de los escaparates y también de grabaciones sonoras de música asociados a ese personaje, y luego otro tipo de actividades que otros profesores de distintos departamentos fueron confeccionando para poder trabajar contextualizando de una manera u otra a ese personaje. Pues, por ejemplo, en el caso de Alicia, pues ahí se implicó bastante el departamento de matemáticas, se hizo una serie de fichas sobre problemas matemáticos y acertijos, o en el caso de ciencias sociales con Ana Karenina o La Regenta, sobre temas distintos, y en la socialista también la actividad de la mujer, o bien en muchos casos solamente actividades relacionadas con la lectura que se pudieran aplicar en clase. Y entonces ese material, repito, lo tenéis disponible en la página web del instituto. Y como veis, las fotos, pues referencia a esos escaparates semanales que exponían y trataba de simbolizar, sintetizar al personaje en cuestión, pues, a través de elementos simbólicos y visuales como los que veis ahí. Bien, esto corresponde al segundo año, al segundo proyecto de Estrénate, al del teatro, que era un blog, y repito, no nos gustó demasiado el formato, no se adaptó muy bien a las necesidades. Ya sabéis que el blog es como muy secuencial y por tanto no permite un juego más transversal y directo para el usuario.
Pero no obstante, ahí tenéis todos los distintos enlaces y elementos que lo componen. Aquí es cierto que jugamos mucho más con elementos audiovisuales. En personajes de compañía tal vez era mucho más textual, y aquí introducimos con más intensidad el elemento audiovisual. Y en todas las obras teníamos pues, selección de grabaciones pues, que encontrábamos en algunas obras de nada fácil, pues que ayudan también a contextualizar visualmente y facilitan también, en este caso, el acercamiento a las obras y a los autores. Y aquí tenéis referencia. Siempre hay, como veis, referencia a la hoja volandera y por tanto te lleva una pequeña introducción acerca de la obra y luego siempre había una imagen, un vídeo relacionado con la obra y una grabación. No conseguimos que los muchachos grabaran de todas las obras de teatro, pero sí pasajes de alguna que otra. Pues ahí también tenéis accesible esas grabaciones que hacían los alumnos de las obras literarias. Y este es el de este curso, Poesía y Arte, a través de una wiki, y el procedimiento es el mismo, es decir, planteamos una introducción acerca del autor, en este caso, del poeta, siempre accesible en la hoja volandera, y luego otros enlaces más directos. Las hojas volanderas las podréis descargar directamente aquí. Lo hice hace ya varios días, ahora creo que estamos en la semana de Gerardo Diego. Creo que esta semana es Gerardo Diego la que tenemos. Y bueno, nos falta aquí que tengáis emparejados. Todos los poetas ya están emparejados, lo que pasa que a la hora de pasarlos en la wiki solamente se pasaba cuando se subía la hoja volandera. No obstante, creo que ya los tienen todos emparejados. Aquí tenéis a todos los poetas del curso y repito, cada semana es un poeta y un pintor. Se amplía, ya no solamente tenemos al texto, al poema, tenemos ya también al pintor y por tanto la galería, en este caso de imágenes, también se incrementa. Y también un elemento audiovisual mucho más amplio y mucho más diverso, constantes. Hay que decir que en la web se encuentran muchas cosas malas. En el caso de poesía se encuentran muchas cosas ñoñas, de gusto dudoso, pero bueno, aún se pueden destacar alguna que otra cosa. Y ese elemento audiovisual es cierto que es bastante más llamativo para los alumnos. Y además de lo que se encuentra, nosotros vamos haciendo también. Y de hecho, tratamos de que cada poema tenga hecho por el profesorado un pequeño montaje audiovisual. Y como ya me estoy diciendo demasiado, ya con esto, hasta que me diga la moderadora, voy a presentaros imágenes de los distintos. Yo creo que lo que realmente conseguimos, el éxito más destacado fue con los escaparates. Convertimos esa plazoleta que habéis visto, pues tal vez en el centro de más atención y de más concentración de alumnos. Un espacio que era de paso y que ahora ya ni siquiera eso, porque ese pasillo ya no conduce a ningún sitio, pues se convirtió en un espacio central y los alumnos de forma habitual permanecían en ese sitio y con lo conseguimos, entre otras cosas, gracias a estos escaparates. Antes decía que el éxito es dudoso, es decir, no es un resultado inmediato, pero hay alumnos que después de 2 años y pico, que fue cuando se hizo este trabajo, tienen conocimiento e información de autores y de obras gracias solamente a este elemento visual. Y a raíz de aquí generaban al menos un cierto contenido relativo a estas obras, en este caso a estos personajes que eran los de compañía. Y aquí tenemos unos mandos, paso con cierta rapidez, aquí tenéis a Pepe Carballo. Todo esto se hace allí en la zona, aunque parezcan como espacios distintos, es el mismo sitio, ese trocito tan pequeñito que veíais a la salida de la biblioteca, y como veis a través de luces, telas, y esto no es costoso económicamente hablando, es decir, esto lo hacíamos con cosas de casa, con muchas telas y con mucha creatividad. Pero son elementos, bueno, aquí sí que con algo más, aquí contamos con una persona mayor del pueblo que nos prestó un montón de cachivaches que tenía, algunos muy pesados. Aquí tenéis a Frodo, a la maga, Tom Sawyer, el Principito, Ana Karenina, Sherlock Holmes. Bueno, os repito que todo esto lo tenéis accesible a través de la red y a veces, por ejemplo, todo esto es un semicírculo que hicimos de arena
no sé cuántos kilos de arena metimos dentro de ese espacio. Los alumnos respetaban total y completamente esto, no faltó nunca nada a los escaparates, ni hicieron nada con ellos, lo respetaron completamente. Aquí el pobre Werther, la Celestina. Todo esto era semanal, cada semana había un escaparate. Pim, 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 pim. Aquí nos costó algo más trasladar todas las tejas que nos prestó una empresa. El ovni este costó muchísimo trabajo, está hecho todo con utensilios de cocina. Daniel, Harry Potter, Miguel Estrogoff, el Mundial que hemos visto antes, Don Quijote, que no podía faltar, Mowgli. Se nos descompuso al tercer día esto. Es así, el tercer día. Ivan Hogan, el Capitán Nemo, se les sabe. Como veis, siempre veis, los libros están, a fin y al cabo no deja de ser un escaparate para los libros, pero repito, nunca la intención directa era que eso supusiera el que los alumnos de entrada ya fueran a leer un libro, porque de hecho hay muchos de estos libros que no son de lejos lecturas para ellos, pero sí lo que pretendíamos era otra cosa, es decir, el que inocular, recordad esas imágenes del principio, inocular ese elemento. Serakaín, Raskolnikov, el Conde de Montecristo. Uno de los consejos que tenemos todos los lunes por la mañana iba con miedo. Iba con miedo porque se encontraba cosas como estas, que claro, cuando va a estar todavía todo oscuro y se encontraba a veces con situaciones un tanto peliagudas. Ignatius Potarrey, Robinson Crusoe, D'Artagnan. Bueno, ya solo para finalizar, bien, permitidme solamente dos reflexiones finales. Esto es un complemento a otro tipo de actividades que deben hacerse. Yo creo que con la aplicación de la LOE y con esa exigencia formal y legal de tener que realizar actividades relacionadas con los alumnos, no solamente se nos sabe, sino casi se nos exige que llevemos a cabo este tipo de actividades en el centro. Y eso de que la biblioteca escolar es un aula de recursos más, no lo tenemos que creer. Yo no sé si las bibliotecas escolares que tenemos están perfectamente adaptadas para que sean eso, pero eso debería ser uno de los principales cometidos. Es decir, que la biblioteca escolar sea un espacio más, un aula más, y que nos comprometamos a utilizarlo y que nos exijamos a realizar actividades con los alumnos. Nosotros llegamos a proponer al claustro una autoexigencia de compromiso para que todas las aulas, todos los grupos del centro, por lo menos una hora al día realizaran actividad, una hora a la semana, que tampoco es tanto, realizaran actividades en la biblioteca. No lo conseguimos porque lo que es un compromiso fuerte e intenso, pues no suele provocar reacciones favorables. Pero repito, yo creo que eso es lo que deberíamos pretender. Dentro del ámbito de las competencias básicas, todo lo que tenga que ver con la relación a la lectura, y la lectura en sí es una obligación y una exigencia. Y debemos invertir mucho tiempo en este tipo de actividades, y si es la biblioteca, mejor. También entiendo que la biblioteca puede ser de otro tipo, y de hecho el ámbito virtual, el espacio virtual, está ahí. Es decir, la mayor parte de los materiales que nosotros podemos utilizar los tenemos en la web, con lo cual entiendo que la biblioteca puede tener incluso una forma de entenderse virtualmente. Pero de cualquier de las maneras, lo que sí es cierto es que ese compromiso por realizar actividades relacionadas con la lectura debe ser, autoimpuesto, autoexigido por parte del profesorado. Y una segunda reflexión es que, aunque es cierto que esta actividad es complementaria, en muchos casos hay que invertir a medio y largo plazo. Es decir, no es fácil a estos alumnos, a nuestros alumnos en general, el inocularles esta animación a la lectura que pretendemos. Y es cierto, el carácter obligatorio, prescriptivo que a veces damos a este tipo de actividades, pues suele provocar también en los alumnos rechazo. No obstante, yo sí que creo que este tipo de actividades, y por eso algo de éxito se puede medir, pueden suponer el ir poco a poco mellando en su resistencia y conseguir que a medio y largo plazo algo de esa imagen
de un alumno con esa especie de espermatozoide dentro de ese óvulo lector, yo creo que sí va a dar sus frutos, al menos a medio y largo plazo. No sé si es tal vez por exceso de optimismo o porque creemos que a través de este nuevo lenguaje o de estas estrategias seductoras, a través de usos de medios audiovisuales o de elementos mucho más sorprendentes, en donde se trata de si no cazar al alumno, si al menos seducirlo, pues pueden tener logros resultados a medio y largo plazo. Bien, y por parte, pues nada más. Invitaros a que visitéis la página y a aquellos que queráis utilizar los recursos, pues están a vuestra entera disposición. Es más, incluso las agendas secundarias, lo que pasa que cada año cambia el formato, pero incluso yo estoy dispuesto a daros todo el material si aquí lo hiciera falta. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Cuando se hacen los recitales de febrero, pues intentaría leer por ahí mi corazón y mi Cupido, haciendo referencia a las postales amorosas. Y a mí los libros me gustan, yo soy una apasionada de los libros y de la lectura. Entonces, para mí la biblioteca es un sitio muy importante dentro de mi instituto, dentro de una casa y dentro de la vida de cualquier persona. Pero además de eso, pues aquí en este centro la biblioteca me permite sacar un poco el plano de lector, con la lectura no habla de poesía, me permite compartir con mis compañeros las afinidades y los gustos literarios, me permite intentar convencer a los alumnos para que lean un poco, para que participen, para que lean poesía, para que lean literatura, cualquier tipo de literatura, y me permite interrelacionarme un poco con toda la comunidad educativa. La biblioteca a mí me gusta porque los niños van y van a leer, van a estudiar, van a por libros, hay dinamismo. Ese es el primer dinamismo de una biblioteca. Me divierto mucho cuando van los niños a pedir libros optativos, para sus notas, porque les ha dicho la profesora de lengua que sobre notas y tengo un libro aparte de Jueves poéticos son unos recitales de poesía que se llevan a cabo los recreos de los jueves durante los meses de febrero y marzo. En principio estaba pensado solo los meses de febrero, pero tuvo una gran aceptación y entonces se ha prolongado ya los dos últimos cursos, se han hecho durante 2 meses. Se crea un ambiente muy especial, muy bonito, donde uno no solo escucha poemas que ya le suenan o de autores clásicos y tal, sino que no conoce poetas de los que muchas veces ni siquiera había hablado nunca. Y yo creo que para mí es la actividad más bonita de las que se realizan relacionadas con la biblioteca y creo que está teniendo mucho éxito. Cada año hay más chavales que quieren participar, cada año los profesores también, hay más profesores que quieren participar y creo que se está consiguiendo algo bastante bonito por ese lado. Los jueves poéticos también nace con la idea de que en febrero nos reunamos en la biblioteca en la hora del recreo y que cada uno salga a leer fragmentos de su obra favorita, de poesía si puede ser. No tiene por qué ser poesía clásica, pueden ser autores contemporáneos. Y siempre se intenta casar la música que va a sonar de fondo o previa. Y bueno, pues el ambiente, las luces, se juega con imágenes también que se proyectan en una pantalla, que venga un poco a relación con el poema que haya leído la persona que sale a leer. Y lo mejor de los jueves poéticos es que participa todo el mundo. Todo el mundo, desde los alumnos, el profesorado, los padres si quieren venir, otro personal que trabaja en el centro, todo el mundo que tenga un poco gusto por la poesía tiene cabida ahí, es eso sí. Es el momento más dinámico de la biblioteca, cuando realmente vas a una biblioteca y que se dinamiza la lectura. La gente va a leer lo que hacemos en clase, a lo mejor de clase de lengua, leer en alto, leer con entonación, leer con sentido, pero luego en los jueves poéticos se pone en práctica.
donde salían ellos para ir a leer, pero también luego lo utilizaban para ir a narrar un poema, que procuraban que estuviesen en hojas, como si fueran hojas del árbol, de colores, y que fuesen otra vez a parar al sitio donde habían salido. Entonces pues daban un juego especial, daba no solamente el hecho de leer, el hecho de recitar, pues también todo el juego, toda la comunicación que se creaba como el árbol que había hecho el compañero de práctica del instituto. Es una idea que se transformó con la idea de hacer el ir colgando en las ramas, las poesías más bonitas, de un árbol de otoño, que es un árbol florido, y nada, y luego se utilizaba de marco, le gustaba claramente salir a la biblioteca, porque a la gente le gustaba mucho colgar y se paseaba por allí y leía. El poemarte es una actividad que coordina la biblioteca en colaboración con el Departamento de Ciencias Sociales. Poemarte nació con la idea de felicitar o febrero, el mes amoroso, de alguna manera un poco más original. Se trataba sobre todo de que los alumnos bajaran a la biblioteca para consultar los libros de arte y los libros de poesía. Era un motivo para estar en la biblioteca y para toquetear los libros, para manejarlos. Y al final se convertía en una postal. Por un lado casaba una imagen con unos versos que tenían algo que ver para la persona que lo hacía, ¿no? Tenían un significado especial. Y por otro lado se podía doblar, se convertía en una postal y se le hacía una dedicatoria. Bueno, pues cada uno se lo puede dedicar a quien quisiera, a su enamorado o su enamorada, o se lo puede dedicar a la paz en el mundo, ¿no? Como dicen las mises, a quien quisiera. Y al final se hacía un concurso. Los niños y los profesores son los que votan en ese concurso, los que deciden en las categorías del primer ciclo de la ESO, segundo ciclo de la ESO, bachillerato, cuál es el poemarte que más les ha gustado, y esos tres que salen ganadores van a tener un premio en la semana cultural. Y sobre todo porque se animan los niños. Con la cosa de la dedicatoria, pues sí que se animan, y es verdad que cada año hay más alumnos que participan en el poemarte. Bueno, los resultados que hemos hecho aquí en el instituto pues han sido un exitazo extraordinario. El público, de compañeros y alumnos que han participado, yo me sentía sin pared de las bibliotecas. Y cuando lo hemos sacado fuera, pues también ha sido un éxito porque han ido padres. Lo que pasa que, claro, tenía que intentar que tuviera sobre todo más tirada, la sacamos fuera, más tirada popular. Es decir, que los habitantes del municipio pues también pudieran participar. Pues el muro de la poesía se hizo con motivo del aniversario de la caída del muro de Berlín, y se pretendía por eso derribar un muro con poesía, con versos, y la idea fue la misma, salir a leer un poema y después que quedase colgado en el muro haciendo referencia a otra forma de construir. Las bandoleras viajeras, estoy encantada con ellas, porque los niños se la llevan corriendo. Es una actividad para implicar a los padres, que normalmente siempre nos cuesta mucho trabajo implicarlos en cualquier cosa que haga el instituto. Pero bueno, con las bandoleras se supone que vamos a fomentar no solamente la lectura, vamos a fomentar el gusto por el cine, el gusto por la música, y vamos a fomentar que los padres pues, participen en esto. Y de momento lo hacemos de forma voluntaria, pues no está saliendo mal, estamos contentos, y en todos los niveles de la ESO. A mí lo que me gusta de la biblioteca es que hace 2 semanas o 3 semanas sacaron una nueva cosa que era de los viernes, ir allí y te piden la mochila viajera, que se llama, y en esa mochila viajera te entran CDs, te entran libros de todos los tipos, para tus padres, para ti, te lo llevas a casa una semana, te lo lees, y si te ha gustado no lo has podido terminar, vuelves a poner el viernes, por si no se la lleva ninguna persona, claro. Son mochilas donde vienen libros que te los puedes llevar a casa por una semana, y tus padres
si tengo algún examen que no puedo estudiar la semana, pues voy allí y me doy un repaso. En el recreo voy a la biblioteca a leer los periódicos deportivos. A mí lo que me gusta de la biblioteca es que si algún día estás aburrido en el recreo porque algún amigo tuyo ha faltado o algo, pues tú vas a la biblioteca y coges un libro para leértelo y después si ves que te gusta mucho y no te da tiempo de leerlo, pues te lo llevas a casa. Por ejemplo, a que le gusten de risa se cogen uno de risa, o que le gusten de misterio, de miedo, etc. Opino de la biblioteca que está muy organizada, muy ordenada, que puede cualquier alumno ir a estudiar, a ponerse en él leyendo una lectura y a por educación tenemos todo. La biblioteca me parece un poco pobre en libros. Está muy bien porque hay muchos libros y puedes entretenerte y casi siempre encuentras lo que buscas. Pero lo que no puede ser es que si yo estoy buscando el libro y algún compañero mío está buscando el mismo, tengamos que pelear porque no se lleva el libro. Me parece que falta. Pero bueno, por lo demás está muy bien. Pero yo he hecho falta bastantes libros, bastantes cómics, que podría haber más. Pero a vosotros no veis. Nada, resulta interesante, siempre he encontrado algo sorprendente. Ahí encontré yo el libro de Marshall Moore, que desde entonces me gusta leer más. Yo la biblioteca es el sitio donde más me gustó encontrar estudiar. Creo que la biblioteca es el lugar que mejor está en el instituto. Mi profesora me da algunos consejos sobre algunos libros que me pueden venir bien. Y por ejemplo, el último libro que he cogido es La Voz. A mí me parece que la biblioteca es un sitio estupendo, pero con un inconveniente, que al haber tanta gente y ser un sitio muy pequeño, pues no cabe gente suficiente, o sea, es imposible estar allí cómodo, estudiando 6 personas en una mesa, con 4 carpetas y pasando gente alrededor tuyo, haciendo ruido y como... En la biblioteca lo bueno que tiene es que cuando tienes un examen puedes ir allí a buscar cosas en el libro interesantes que te pueden servir para los exámenes, porque allí hay todo tipo de libros que te pueden servir para sacar mejor nota. Bien, no hay mucho que añadir, simplemente hemos visto, quiero mencionar a Paloma Pellón, que es la señora, la compañera que ha aparecido en este vídeo, además de nosotros dos, haciendo las labores un poco explicativas. Paloma es la madre de nuestra biblioteca y sin ella la biblioteca del Jarama podemos casi asegurar que no existiría, y ella también debería estar aquí, pero al final bueno, pues no ha querido venir. Eso es lo primero que quería decir. Lo segundo es que hay que tener siempre en cuenta las opiniones de los alumnos, porque al final son ellos a quienes va dirigido todo este trabajo que nosotros hacemos, con lo cual bueno, pues las opiniones de los alumnos siempre son escuchadas y tenidas en cuenta. Está claro que la biblioteca es pequeña, como han comentado ellos, y que en fin, hay cosas a mejorar, pero bueno, hacemos lo que podemos. También quiero comentar que el equipo nuestro de la biblioteca está formado por aproximadamente 10 profesores, entre 8 y 11 o 12 según los cursos, según la suerte o mala suerte que tengamos con los compañeros interinos que vengan cada año. Y bueno, en fin, nosotros echamos horas gratuitamente, porque ya sabéis, todos los que estáis aquí sabéis que las horas que se echan en la biblioteca son gratis. Pero bueno, lo hacemos, estamos unos cuantos compañeros, lo hacemos con gusto y a todos nos gustan la biblioteca, los libros y ese tipo de actividades. Bien, recapitulo un poco nuestras actividades, las actividades que nosotros realizamos en la biblioteca. Nosotros hacemos lecturas poéticas, voy a empezar por ahí porque quizá la actividad de mayor tirada, de mayor éxito que existe. Nosotros hacemos todos los recreos de los jueves, durante los meses de febrero y marzo. Hacemos lecturas poéticas sin ningún tipo de cortapisa. Cada persona puede leer lo que quiera y está abierto a alumnos, a profesores y a padres, si sería el caso, que todavía no se ha dado en los 2 cursos que lleva funcionando esto. Después realizamos, normalmente coincidiendo con la Semana Cultural del Centro, realizamos un recital poético, digamos, que hace una especie de... se reúne todo lo que se ha hecho durante los jueves
y se hace una sesión de aproximadamente 1 hora, 1 hora y cuarto de duración. Suele ser un espectáculo también bastante visual y con imagen. Habéis visto también por ahí un piano. Hemos tenido una alumna que tocaba el piano, ya afortunadamente para ella, desgraciadamente para nosotros, terminó segundo de bachillerato el año pasado, así que para este año no sé cómo nos las arreglaremos porque siempre nos gusta tener el acompañamiento musical. Esa actividad se ha realizado en el Salón de Actos hace 2 cursos y el curso pasado se hizo en la Casa de Cultura del Ayuntamiento, con la colaboración del Ayuntamiento, y fue bastante gente. Básicamente los que leíamos y las familias de los que leíamos, pero bueno, también fue más gente que no estaba directamente involucrada. Después también tenemos la actividad del poemarte, que no le da un aire a lo que ha comentado el compañero de Jarandilla, pero un poco más reducido. Nosotros, una actividad, bueno, organiza su departamento ya de Ciencias Sociales. Es unir un poema con una pintura, ¿no? Con una obra de arte. Y yo tengo que decir que a mí personalmente me encanta, y que cuando vi allí colgado el poema de Miguel Hernández, Tristes Guerras, y el alumno que fuera, que no sé quién fue, a su lado tenía el Guernica, a mí me pareció una cosa espectacular. Y yo realmente, siendo de matemáticas y todo lo que queráis, yo cuando vi eso, me parece que eso vale más que cualquier integral, cualquier ecuación, o me parece que conseguir eso vale mucho. También hemos visto las bandoleras viajeras, que se están... Este es el primer año que las llevamos, que las creamos y que las repartimos entre los chavales. Y también están los iconos que hemos elegido para los recitales poéticos, que hace 2 años, 2 cursos, fue el árbol de la poesía. El curso pasado fue el muro de la poesía, y este año va a ser la pecera de la poesía, que está empezando a ser construida por nuestros compañeros. Y dicho esto, le voy a pasar... Estamos aquí como Jorge Javier y Belén Esteban, pasándonos el micro de uno a otro. Le voy a pasar a ella para que comente alguna cosilla más que no aparece en el vídeo, pero que también nos gustaría contaros. Bueno, ya acabamos rapidísimo, solo 2 cosas más. Contribuyendo un poco a ese ambiente literario que había en el centro, siempre hemos tenido la visita de escritores, tanto de narrativa como de poesía, que vienen a dar una charla al centro en el Salón de Actos. Los alumnos previamente han leído su libro, conocen su obra, y bueno, pues un acercamiento mucho más íntimo, le pueden preguntar cosas que igual nosotros no podríamos responderle. Se empiezan a interesar más también por la narrativa, y los animan a que ellos participen en los concursos de caligramas o de microrelatos que hacemos durante todo el curso en el instituto, que organiza este tipo de la biblioteca que os ha comentado Bruno. Eso por un lado. Y por otro lado, decir que un grupo del instituto estaba formando parte de un club de lectura también. Ese club de lectura, Cineforum, como decía antes Mame, también se invitaba a los niños, a los alumnos, en este caso segundo de bachillerato, porque las obras que se leían tenían más que ver con ellos. Y un día por la tarde, un día al mes, nos quedábamos para compartir experiencias sobre ese libro, para ver una película si estaba asociada al libro, y podían venir también los niños de bachillerato y sus padres. Y luego, bueno, la excusa era una merendola que se hacía y nos servía para animar a la gente a leer, que es lo que consistía al final. No tenemos nada más que contar. Si las preguntas las dejamos al final. Sí, parece que en eso hemos quedado, pero luego al final tendremos. Gracias. Ahora cuando aplaudís. Hola, buenas tardes. Terminamos la sesión de mañana con la intervención de Mari Carmen López, responsable de la biblioteca de Miguel Durán de Zuaga, a la que queremos felicitar, a la que quiero felicitar, porque el año pasado su centro, su biblioteca, obtuvo el tercer premio nacional de buenas prácticas en bibliotecas escolares, porque era un trabajo bien hecho y una entrega, ¿no? Ese trabajo de la biblioteca escolar. Nos va a hablar de algo que Nacho ya
planteó en la primera intervención, que es los nuevos espacios. Se trata de una actividad habitual en nuestros centros, en nuestras bibliotecas, que es el encuentro con autores, los libroforos, pero a través de la videoconferencia, con un autor, Gonzalo Moret, y un libro con Maito Panduro, de lo que nos habla. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Carmen López. Doy las gracias a esta compañera Manoli por la felicitación. La verdad es que fue una sorpresa encontrarnos con el tercer premio nacional, pero yo creo que todos somos tercero, segundo y primer premio nacional. Todos los que trabajamos día a día en la biblioteca, echándole horas por nuestra parte, porque está claro que esto no está recompensado ni económicamente, ni con horario, ni nada. Entonces un poco esa recompensa, con eso nos conformamos, ¿no? Y animaros a todos a presentaros a los premios nacionales, porque por lo que se ve aquí hacéis cosas preciosas y eso entrega un proyecto, papeles y luego por lo menos se ve recompensada vuestra labor. Yo voy a hablar de un tema en concreto. Nosotros estamos en la red de bibliotecas escolares, muchos de vosotros hacemos muchísimas actividades en los distintos planos. Trabajamos en la biblioteca en los distintos planos, el fomento de lectura, la dinamización cultural, la búsqueda de información, documentación y etcétera. Pero esta en concreto es una actividad de fomento de la lectura que se llevó a cabo el año pasado y un poco por casualidad. Y con la ayuda del Centro de Profesores de Azuaga, y nos encontramos con una videoconferencia, una cosa que no pensábamos hacer en principio, pero así se realizó y fue algo muy novedoso en el campo de los encuentros con los autores. Me perdí. Me estoy perdiendo un poco, No se visualiza. Dime. ¿Por la fecha? ¿Qué dejas todo? Bueno, aquí se comentan siempre los problemas técnicos y yo no acabo todavía de entender. Solo aquí, ¿vale? Es una experiencia en este sentido novedosa en el campo del fomento de la lectura. Es otra manera, al fin y al cabo, los encuentros con autores o visitas de autor, pues todos los centros los llevamos a cabo. Hay que tener en cuenta que las editoriales pues exigen a los autores un poquito que participen en esas visitas de autores, ¿no? O sea, que hagan visitas con los centros. Eso lo tienen ellos ya hablado y requete hablado con las editoriales. Cuando nos vienen porque hay esa exigencia por parte de las editoriales. Otras veces nos vienen a través de canales como las bibliotecas públicas, que reciben una serie de autores y nos los mandan a los centros. En este caso, por ejemplo, ahora este mes pasado estuvo Gonzalo Moure, pero en presencia y a través de la Biblioteca Pública de Azuaga, que están dentro del círculo o en el circuito ese de autores. Pero en este caso quisimos hacerlo no a través de videoconferencia. Fue una propuesta que nosotros hicimos al Centro de Profesores de Azuaga. Ellos trabajamos con ellos en este tema, porque estamos como grupo de trabajo, inscritos como grupo de trabajo, y querían pues traernos algún autor. Y dijimos, bueno, pues estamos leyendo a Maito Panduro, primero de la ESO se leía de forma obligatoria en el área de lengua Maito Panduro, pues ¿por qué no hablamos con Gonzalo Moure y nos ponemos en contacto con él y a ver si puede venir a nuestro centro a visitarnos, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente fue así, ¿no? Como he dicho, Gonzalo es un escritor de literatura juvenil, infantil, no sé, lo conoceréis, o habréis oído hablar de él, o habréis leído algún libro de él, tiene mucho publicado, ¿no? Sobre todo infantil y juvenil, y un gran activista en la defensa de la lectura, sobre todo en los territorios ocupados del Sáhara. Ahora mismo se encuentra ahí, en el Sáhara precisamente, ¿no? Es donde dice que tiene que estar. Y bueno, tiene una variedad de libros que van desde Maito Panduro, que es un libro que se podría leer perfectamente en primaria o en primero de la ESO, hasta libros más de adultos o de jóvenes adultos casi, ¿no? Como Tuba, etcétera, ¿no?
un hombre que se enrolla bastante bien en las visitas de los autores, ¿no? Y del que teníamos referencias, pero realmente cuando María José, la asesora del CPR y yo, nos pusimos a buscar información sobre él, pues casi que nos salía más bien como un activista del proyecto Bubiser, que es el proyecto que él desarrolla en el Sáhara, ¿no? De la lectura para los niños del Sáhara en español. Este es el libro que tienen que leer los muchachos en primero de la ESO, en el primer trimestre, la lectura obligatoria del área de lengua, ¿no? Y nosotros queríamos plantear esa lectura obligatoria de otra manera. Ahí, por supuesto, había libertad, cada profesor que hizo lo que quiso con su libro, unos pusieron exámenes, otros pusieron fichas de lectura, etc. Nosotros desde la biblioteca quisimos plantearlo de otra manera. Quisimos plantearlo como algo que fomentara la lectura de ese libro precisamente, de Maito Panduro, que no odiara nada más a Maito. Está claro que el objetivo era fomentar el gusto por la lectura de este libro, de cualquier otro libro. También se mejoraba con las actividades que veréis ahora, la comprensión lectora, actividades de comprensión lectora. Hacer de la biblioteca eso, parece que de la biblioteca se tienen que encargar simplemente los profesores de lengua. Los profesores de lengua, yo en este caso soy de lengua también, pero vamos, yo soy de griego. Soy de griego por plaza y por vocación. Y cualquier profesor desde cualquier área debe de fomentar la lectura. Eso, como antes comentó algún compañero, es por ley. Lo que pasa es que muchas veces no se lleva a cabo. Está claro que no se lleva a cabo siempre con la excusa de que hay que dar la materia. Hay que dar la materia y la materia es lo primero, ¿no? Pero está claro que sin el fomento de la lectura y sin actividades de comprensión lectora, pues hay una serie de capacidades básicas que no se van a desarrollar entre los alumnos. Entonces, un poco, la biblioteca quiso colaborar en este caso con los profesores de lengua castellana y literatura de primero de la ESO y ofrecerles ya unas actividades ya casi hechas, aunque ellos fueran al final los que le pusieran su nota por el libro, la lectura del libro o la parte proporcional, pero quisimos mostrarles cómo se puede trabajar un libro de otra manera. Otro de los objetivos estaba claro, que era hacer, en todas las actividades nos planteamos la dinamización de la biblioteca, hacer algo dinámico en la que los alumnos participen, que entren, que vengan. Estamos consiguiéndolo poquito a poquito, pero claro, estas actividades son las que hacen que los alumnos acudan a la biblioteca por primera vez muchas veces y las que sigan acudiendo, que te pidan que venga el autor de otro libro que están leyendo, etcétera, ¿no? Y también un poco el desarrollo de el desarrollo de las capacidades básicas culturales y artísticas. Ya hablaré del juego de la ilustración, es cómo trabajar también un libro a través de las ilustraciones del libro, no solamente la lectura. Aquí se ha desconfigurado un poquillo, lo siento, los Windows y el Linux, ¿no? Está claro que cualquier encuentro con... no se ve, pero lo explico yo un poquito, ¿no? En cualquier encuentro con una visita de autor hay varios agentes implicados, ¿no? Está claro que el profesor es uno de los agentes, pero no es el único. El profesor de la materia, el profesor que manda a leer obligatoriamente ese libro, no es solamente ese agente, ¿no? Está claro que es el mediador y es el que orienta la lectura, y el que conduce algunas de las actividades que se van a plantear, si tiene esa voluntad. El lector es el protagonista claramente de, no se ve ahí, ¿no? Pero es el protagonista claro de este encuentro, de la visita del autor, y al que se destinan todas las actividades, etcétera, ¿no? No es que no veo bien porque al pasarlo de Windows a Linux se ha desconfigurado un poquito, ¿no? El autor también, junto con el lector, es el otro protagonista. Los dos protagonistas en cualquier visita de autor son el autor y el lector. Es el creador de la obra que van a trabajar, y es el que en una visita de autor lo importante es que los alumnos ya se haya creado un clima tal en el que el clima haga que se planteen una serie de preguntas y todas las inquietudes que el alumno tenga con respecto a la lectura salgan en ese encuentro precisamente. Por lo tanto, el protagonista esencial es el alumno y el autor, por supuesto. Los demás somos acompañantes, colaboradores, orientadores, conductores de actividades anteriores y demás. Y luego la biblioteca escolar es la que ofrece todo lo que, en nuestro caso, la que ofrecía los medios, la que ofrecía las actividades previas y posteriores, la mediadora, precisamente entre el profesor y los alumnos, ¿no? Que es lo que nos importaba.
centrarme en esta visita en concreta, en este videoencuentro, voy a explicar un poquito las fases de elaboración del videoencuentro, porque todo esto tiene un trabajo detrás y claro, el videoencuentro no es que aparezca por ahí el autor y nos hable, ¿no? Y muchas veces yo hablo con autores que se sienten un poco desmotivados, no quieren hacer este tipo de encuentros, porque dicen, encima que tengo que recorrerme un montón de kilómetros, llego al centro, ahí nadie me ha hecho propaganda de cierta manera, nadie ha leído mi libro, el día de antes el profesor le explicó por encima de qué iba el libro, se han hecho 4 preguntas, y claro, eso desmotiva al escritor por un lado, y también los alumnos se aburren tremendamente en esas visitas, porque si yo no conozco al autor, no conozco el libro, no se me ha hablado de él, muchas veces debido a la premura, o sea que muchas veces cuando son parte del circuito nos dicen, el día 22 de marzo viene fulanito, y te traen los libros 3 semanas antes, y ¿qué haces tú con los libros, con los niños? Y la charla va dirigida a bachillerato, y ¿qué haces con unos muchachos que están agobiados por la selectividad, mandándole los libros y demás? Pero bueno, una pequeña orientación hay que hacerla. Con los muchachos, con los pequeños, con los de primero, pues se puede trabajar muy bien esto. Y sobre todo nosotros que tuvimos, que fue una charla que estaba prevista con mucho tiempo anterior. La primera fase está claro que la lectura individual del libro, cada profesor lo planteó de una manera, uno lo leyeron en clase, otro en su casa, etcétera. Trabajaron el libro de forma totalmente en libertad. Yo ofrecí una guía de lectura, una ficha de lectura que había hecho, porque yo tenía los dedos dobles a los que tenían más problemas, y entonces yo le había hecho una ficha de lectura muy específica. Algunos profesores la utilizaron de lengua de primero, otros no quisieron utilizarla, pero la ficha de lectura de Maito Pandulo. La segunda fase, que fue el contacto, siempre el contacto con el autor, en este caso no venía impuesto por ninguno de los circuitos, sino que venía, que lo hemos elegido nosotros, entre el CPR y nosotros. La tercera fase, la proyección de un PowerPoint, de una presentación sobre el libro en sí a los alumnos, por parte, en este caso somos los de la biblioteca, un juego de preguntas y respuestas sobre el libro y un juego con las ilustraciones del libro. En la preparación de la visita, bueno, ahí estaba pues lo que hemos dicho, ¿no? Ahí participa el profesorado de lengua, en este caso, de primero de la ESO, y la lectura se hizo por parte de los alumnos, era una lectura obligatoria. Formaba parte, me parece que el Departamento de Lengua, no sé si otorga un 10% o algo de eso, a la lectura del libro, en la nota. Cada uno lo evalúa como quiere, como antes he mencionado. Yo no soy partidaria del examen del libro, ni el examen ni siquiera ni siquiera de la exposición oral del libro, porque al fin y al cabo es un examen. Entonces el niño al final acaba aprendiéndose de memoria el libro o lo que ha sacado de la Wikipedia o del Rincón del Vago para soltárselo al profesor en un momento determinado. Yo soy partidaria más bien de la ficha de lectura, pero la ficha muy elaborada con muchas actividades y en todos los campos, en el campo de las ilustraciones, en el campo de la expresión, de la redacción, de la expresión, de la comprensión, de muchísimas campos que se pueden trabajar con un libro. Hay infinitas posibilidades, no solamente argumento, tema, fecha editorial y demás, ¿no? Y como he dicho, esa es la primera fase, que sería la lectura del libro. En segundo lugar, tuvimos que contactar con el autor. Yo se lo propuse a María José, la profesora del CPR de Azuada. Dice, vale, yo soy la encargada, yo si queréis, si tienes tú menos tiempo, yo me encargo de contactar con él, con Gonzalo, pero para que nos visitaran el centro. Nos visitara el centro como una visita previa, ¿no? Pero al contactar con él, pues se encontró con que estaba enfermo, que no podía asistir, que era imposible, que había anulado todas las citas que tenía en ese tiempo, en esa fecha, y él fue el que nos propuso lo de la videoconferencia. Y claro, dijimos, una videoconferencia. Y María José dice, pues ¿por qué no? Pues mira, los medios técnicos los ponemos al CPR, que tenemos nuestra cámara, esas cosas y demás, vosotros ponéis el lugar, los alumnos y demás, las actividades y bueno, simplemente hace falta muy pocas cosas, una webcam y unos altavoces y un micrófono inalámbrico y poco más, Entonces fueron ellos los que contactaron. La suerte entre comillas, ¿no? Que estuviera enfermo, porque es que salió una experiencia totalmente novedosa en este campo, en el campo de la visita del autor. En la tercera fase ya
desde que se contactó con el autor hasta la fecha, que creo que fue el 3 o el 4 de marzo, pues como el libro lo habían trabajado en la primera evaluación, tuvimos que recordarle un poquito de qué iba el libro. Entonces ahí fue la biblioteca la que se encargó de hacer actividades previas a la visita del autor. Aprovechando las tutorías, pues preparamos una presentación sobre, luego si me da tiempo la pongo un poquito, para que asistieran los alumnos de primero de la ESO, sobre el autor, los temas de la obra, el tema de Maito Panduro en concreto, ¿no? Cómo trataba el mundo de los gitanos, el mundo de los caballos, una serie de motivos que se repiten mucho en la obra de Gonzalo. También hablamos del ilustrador, también se hablaba, porque siempre dejamos de lado los ilustradores son esenciales, ¿no?, en la vida de un libro, sobre todo un libro dirigido a jóvenes y a niños, ¿no? Son esenciales. Hablamos de ese ilustrador en concreto, que trabaja bastante con Gonzalo, y ya de paso pues hablamos también del proyecto Bubice, que es el que he comentado que lleva a cabo Gonzalo y un grupo de intelectuales, actores, muchísima gente de España, para el fomento de la lectura, para el fomento no, porque fomentado he estado, para la ayuda en concreto, para libros para los niños del Sáhara ocupado, ¿no?, para que lean en castellano, que es una de sus lenguas, ¿vale? Y para eso hicimos la presentación. Esa presentación pues estuvo también colgada en la biblioteca, la parte de la presentación estuvo colgada, estuvo también emitiéndose durante un tiempo en varios ordenadores, para que los muchachos recordaran, los de primero, pues recordaran a este señor, el libro y demás. Y así estuvieran un poquito más motivados para las visitas, porque había pasado ya 2 meses desde la lectura del libro. El día bueno, esto sería la presentación, pero como hay problemas técnicos, luego si acaso lo enseño. 2 días antes de la visita, aprovechando también, fueron 2 tutorías seguidas. La primera, la presentación, y la segunda, un juego de preguntas y respuestas sobre el libro. También, en este caso, fuimos los responsables de biblioteca. Simplemente para recordar un poquito el tema y el libro que habían leído, el argumento del libro que habían leído. Y luego se iban eliminando, o sea, que no respondía bien, fuera, te toca el turno, el típico juego de 2 grupos, ¿no? Y los profesores que quisieron llevar a los muchachos a hacer este juego, bueno, en este juego siempre estaba presente yo, pero bueno, el profesor de lengua lo acompañaba, pues se encargaba un poquito de tener otras fichas en otro color y tenía las respuestas correctas, ¿no?, para ponerlo, porque muchas eran muy concretas. Otra de las actividades que se hizo también en días previos era el juego de las ilustraciones. Esto lo hicimos en la biblioteca y se trataba de trabajar eso, las competencias artísticas y lingüísticas en conjunto, porque se trabajaba la imagen, trabajamos también la expresión oral y escrita, trabajamos también el orden lógico que tienen que tener la idea, ¿no? Digamos, una serie de ideas ellos tenían que ir poniéndolas en orden lógico según el argumento del libro, y el material eran una serie de fichas que se le entregaba por grupo, lo hicimos por grupo. Al principio pensé de forma individual y digo, bueno, el grupo siempre tienen más, juegan mejor ellos, ¿no? Un grupo de 3 o 4, le di una ficha con las ilustraciones del libro de forma desordenada. Y se trataba el juego simplemente de ordenar las ilustraciones según el argumento del libro, de ponerle un título, aunque no tenían título, pues simplemente que ellos imaginaran un título, y luego ya tenían que salir, que es donde se trabajaba la expresión oral, tenían que salir y explicar por qué habían puesto ese orden, ¿no? Y explicar un poco esa ilustración, por qué le habían puesto el título y explicar qué representaba y qué parte del libro, qué parte del argumento formaba parte qué parte del argumento podíamos incluir esa ilustración. Y él tenía que contar, pues en este momento Maito se va con su padre, sube la sierra, se encuentra con su hermana, etcétera, etcétera. Bueno. ¿Qué no lo entiendo? Aquí. Ahí tenéis las fichas, ¿no?, que se le iban creando por grupo.
6 ilustraciones que tiene el libro. Además son muy bonitas, son en forma de collage, están hechas en forma de collage y tienen una técnica, por lo menos a mí me resultó bastante rara, divertida, ¿no? Porque van poniendo fotos y dibujos, ¿no? El ilustrador de este libro, y desordenada, y ellos simplemente el título, y luego ya salían a contarnos cómo la habían ordenado y qué parte y a qué parte del argumento correspondía, contando un poquito qué veían en esa imagen. Entonces ahí comprobábamos un poco su capacidad de expresión oral, y también se podía comprobar si habían entendido bien la línea argumental del libro, si estaban encajando cada pieza en su sitio, ¿no? Sobre todo porque llegaba al día siguiente, bueno, llegaba por internet, llegaba Gonzalo, y queríamos que ellos fueran los que preguntaran y los que intervinieran, que no fuéramos los profesores los de, oye, pregúntale por no sé cuánto. Muchas veces los profesores, cuando viene el autor, pues le empezamos, pregúntale por no sé cuánto, pregúntale por cómo empezó a escribir, pregúntale, yo pregúntale lo que dé la gana, pero vosotros habéis trabajado el libro, por lo tanto, ya os contaré, el videoencuentro fue muy agradable porque los niños fueron realmente los que participaron, los actores, como digo yo, junto con el autor del libro, y los demás, profesores y responsables de biblioteca, estábamos totalmente al margen, en ese sentido, en el momento del videoencuentro. El día de la visita virtual, en ese sentido, pusimos la cartelería, cualquier cosa, supongo que en todos los centros, ¿no?, que habéis trabajado, cualquier evento y demás debe de ser anunciado a los 4 vientos, porque precisamente la biblioteca es un lugar muy importante, la importancia que le queremos dar. Entonces, si le queremos dar mucha importancia, tiene que ser anunciado por megafonía, por cartelería, en la puerta del instituto, el videoencuentro. Está claro, estaba solamente para un curso, el videoencuentro tiene que durar un tiempo determinado, pero bueno, todo el mundo tiene que saber ese día que había una cosa extraña en el centro, había un videoencuentro. Luego, por supuesto, todos querían asistir al videoencuentro, la capacidad era limitada, había poco sitio y solamente se dedicó a los dos, a través de la radio, etcétera. Algo nuevo, aunque parezca una chorrada, pero el publicarlo, el difundirlo, a los muchachos les motiva muchísimo y saben que van a hacer algo importante en su centro, algo va a ocurrir importante. El difundirlo antes y después también, Por ejemplo, este sería el cartel, ¿no?, que pusimos en bastantes sitios, ¿no? En este caso, el videoencuentro no tuvo lugar en la biblioteca, porque nosotros en biblioteca tenemos dos partes, lo que es la biblioteca puramente, o sea, con su libro, los libros, las estanterías, bibliotecarios y demás, y al lado de la biblioteca, que se comunica por una puerta, tenemos la sala de audiovisuales, que pudimos montarla gracias a la ayuda de redes, ¿no? Si no hubiera sido imposible, con una pantalla, con un proyector, con un televisor grande, con los ordenadores, un poco las cosas básicas de un aula de audiovisuales, ¿no? Y claro, lo hicimos ahí en ese sentido. Primero teníamos la biblioteca, una exposición de libros de Gonzalo Moure, y empapelar la biblioteca con carteles de Gonzalo, y luego ya el videoencuentro se iba a hacer en audiovisuales, porque los medios técnicos requerían esa sala. Aquí en este momento tenemos que preparar los medios técnicos, ¿no? En este caso ya tuvo que intervenir el CPR de Azuaga para echarnos una mano, porque como veis yo, con los medios técnicos, yo solita sí, pero cuando se trata así a gran escala, pues soy bastante caótica. Entonces, pues Roberto, que es informático, me parece, del CPR de Azuaga, pues fue el encargado de montarnos todo. Solamente necesitamos un ordenador que teníamos con acceso a la red, ¿no?, el proyector, que lo teníamos en la sala de audiovisuales, el Skype, que fue el que nos suministró Roberto, ¿no?, para hablar con este hombre, los altavoces y un micrófono inalámbrico con el que tuvimos problemas al final, pero bueno, se solucionaron, ¿no? Y bueno, la cámara web, la webcam, ¿no?, que también no sé si la puso el CPR nosotros, ahí estaba, ¿no? Los medios técnicos, como veis, son muy básicos, Eso lo tiene cualquier centro, me parece. Cualquier centro dispone de ese tipo de medios. No. Bueno, el día de la... Es que quería mostraros la previa. La previa. Como veis, ahí es que aparece
en la pantalla y aparece Roberto, sí se ve un poquito probando hasta que por fin empezamos a inaugurar la videoconferencia, ¿no? Porque los problemas técnicos, como veis, siempre, sobre todo los que somos novatos, siempre aparecen, pero Roberto estaba ahí para solucionarnos el problema, ¿no? Con la videocámara. El momento de la visita, ahí ya dejamos en mano la visita del autor, ahí ya estábamos en manos de los alumnos y del autor, ahí los demás ya no pintábamos nada, en ese sentido. Fijaros la distancia que había, distancia espacial, los 778 kilómetros que nos separaban a Azuaga, en este caso, de Tapia de Casariego, que es donde se encontraba, donde vive Gonzalo. Además, como estaba enfermo, dice, casi estoy en la cama, pero cuando en su despacho, donde utiliza su despacho para escribir, con las fotos de su madre, de su padre, en un sitio suyo, íntimo, personal. Desde la ventana, de vez en cuando movía la cámara a él para enseñarnos el mar. Fijaros lo que se ve desde mi casa, ¿no? Entonces, pues, fijaros, el videoencuentro fue de lo más íntimo, ¿no? Porque yo podría definir, si hubiera que definir el videoencuentro, como el más cercano de los encuentros con autor que he tenido. Porque es que los niños están en su sitio, en su cole, en su instituto, y él está en su casa, está en su sitio también. Entonces, como que dicen, los dos no se mueven de su entorno. Y entonces se establece una relación tan buena entre ellos, aparte de las preguntas de argumento, del libro, de qué va, de qué no va, por qué empezaste a escribir, quién es realmente Maito, las típicas preguntas que se plantean en el videoencuentro, es que ya empezaron a hablar de cosas personales. Oye, y tú, la playa que ves desde ahí, ¿cómo? A ver, espérate, ponme la cámara, te voy a enseñar, aquí vivo, aquí escribo, fijaros cómo el mar me sirve de inspiración. Entonces ellos vieron el proceso creador, como él, fijaros los libros que hay aquí, mira, pues estos libros los utilizo yo, este me lo regaló mi madre, esto lo utilizo yo para escribir, mira mi mesa donde escribo, mira mi pluma, me gusta escribir con esta pluma porque esta es la pluma que me da suerte, mira los muñecos que tengo, de vez en cuando los muevo. Entonces los muchachos estaban en su mundo totalmente, aparte del mundo de Maito Panduro que iban a trabajar, estaban en el mundo del autor. Por eso hablo del videoencuentro como algo muy cercano. Duró 1 hora y media más o menos en un ambiente totalmente distendido, amistoso, sin llegar a ser revolucionario, o sea, que no hubo follón, pero que los muchachos se lo pasaron genial, se lo pasaron estupendamente. Y el diálogo entre Gonzalo y los alumnos pues fue, totalmente fluido. Ahí no intervenimos los demás para nada. De vez en cuando yo me apetece preguntar algo y me cortaba porque digo, bueno, si los alumnos son los que tienen que hablar, ¿no? Porque tenía tantas dudas, tantas cosas, ganas de preguntar, pero dije que sean ellos, ¿no? Los temas que se trataron, sobre todo en el libro de Maito Panduro, pues las preguntas van dirigidas a eso, ¿no? Si el personaje era de verdad, se lo había inventado o que existía. Eso siempre se lo plantean los muchachos con los personajes de los libros. Ahora cuando lo hemos tenido con Tuba, con otro libro, la misma historia. ¿Y esto te lo has inventado o te ha pasado en algo? Y los muchachos tienen curiosidad por saber si eso existe realmente, lo que han leído, si el mundo de fantasía existe realmente. A ellos les gusta bastante que exista ese mundo. O sea, cuando saben que realmente Maito Panduro existió con otro nombre, con otra pinta, con otra cara, con otra... se lo creen más el libro. Entonces, pues, esas preguntas van dirigidas. Siempre hablan del oficio de escritor, de cuándo empieza a escribir, cómo empezó a escribir, si alguien le animó, etcétera. El mundo de los gitanos, se habla mucho del mundo de los gitanos porque el libro, el argumento, aparece Maito, que es un muchacho gitano, y entonces pues nosotros tenemos bastante alumnos, o algunos alumnos habían primero de la etnia gitana, y entonces estaban muy interesados en ese caso. ¿Y cómo había llegado él a conocer, cómo se había integrado él con el mundo de los gitanos? Por supuesto, la vida del autor, totalmente cotilla, datos personales, estaba casado, si tenía hijos y demás, pero como se prestaba a ese tipo de cosas, pues muy bien, porque él siempre intentaba relacionar sus datos personales con su vida profesional. Si nos enseñó la fotografía de su madre, por ejemplo, era que fue quien le enseñó a él a escribir, quien le animó a escribir. Y por supuesto hablamos del Bubiser y la lectura de los niños del Sáhara. Y tenía algunas fotos, ¿no?, del videoencuentro, en formato pues el que veis vosotros, ¿no? Ahí en la primera aparece enseñándonos el libro que se iba a leer él, yo no se había empezado a leer, y les propuso, bueno, ¿y por qué no empezamos a leerlo juntos todo este libro? Bueno, los chiquillos compraron el libro, lo que pasa que yo también
pero era un libro que no era para primero de la ESO, muchos ya dicen, Carmen, no puedo con él, digo, pues dejarlo para cuando seáis un poquito mayores. El lobo de Smith, no sé si lo habéis leído, pues un libro muy denso, un libro sobre el mundo animal, sobre el pensamiento de un lobo, precioso, pero no para un niño de primero de la ESO. Ahí lo veis enseñando fotos de su madre y de él cuando eran pequeños, las fotos de los muchachos, esos los más pequeñitos, ¿no? Y en general del aula de audiovisuales nuestra. Este es un vídeo, voy a pasarlo, y luego volvemos al final. Y claro, esto no se queda aquí, porque claro, si va el autor, desaparece y pasamos a otro tema. Pues no, hay que explotar esta visita, todas las posibilidades que tiene la visita, para el fomento en este caso de la escritura. A él le gustó mucho la experiencia, era la primera vez que lo había hecho, de hecho casi que me obligó a escribir a su editorial, la editorial con la que se mueve él, para decirle, oye, a ver si promueves más los videoencuentros, porque es que una forma de tener cada semana o cada 2 semanas a un autor que mucho se presta, que lo llama. Ahora tenemos por ejemplo a Agustín Fernández Paz, que quizás también hemos contactado con él también con videoencuentros. No tenemos que esperar a que el circuito nos lo traiga, sino lo llamamos, oye, ¿te prestas a esta historia? Que sí, que con el grupo tal, pues venga. Entonces él corriendo, cuando ese mismo día, al día siguiente, me acuerdo María José me llamó por teléfono y dice, oye, que ya ha escrito en su blog sobre la experiencia del videoencuentro. Digo, pues venga, ahora los muchachos cogió a los muchachos de primero, venga, vamos a ver lo que ha escrito sobre nosotros. Y empezó ya un intercambio en el blog, en los comentarios. Comenta muchísimo en el blog de Gonzalo, los niños tienen una participación impresionante porque comentan siempre sus visitas. Gusta bastante a los muchachos. También de ahí surgió una idea, nos propuso una idea de un mercadillo solidario de libros. Los muchachos se ocupaban de traer un libro de su casa, el que más les gustara, el que menos, daba igual, y hacer una venta de libros. Se hace en muchos casos, en muchos centros, para recaudar dinero para la biblioteca, para fondos para la biblioteca. En este caso, pues sería para recaudar fondos para el Bubicel, para el proyecto Bubicel. Como ya pillo final de curso, pues no lo hicimos. Se trataba de recaudar dinero, comprar una serie de libros iguales, que son los que están leyendo los muchachos ahora mismo en esos colegios del campo, los campos de refugiados del Sáhara, y tenerlo durante un mes en el centro, que los alumnos los tocaran, los vieran, y luego ya mandarlos a través de la fundación al Sáhara, ¿no? Pero que ellos vieran que, porque sí, podíamos pedir 1 euro cada uno para comprar un donativo, pero no se trataba de eso, se trataba de que ellos hicieran un esfuerzo de desprenderse de un videojuego o demás. No se hizo, pero ya me están reclamando que hay que hacerlo, que cuándo lo vamos a hacer. Entonces, supongo que para primavera tendré que hacerlo porque los de primero que están en segundo en su mayoría, pues quieren hacerlo en mercadillo, porque siguen carteándose y siguen chateando con Gonzalo o con niños que han conocido a través de Gonzalo en el foro, y siguen por ahí. ¿Veis? Eso sería lo que es la reseña de él, ¿no? En su libro, ¿no? Acabo ahora mismo, cansado pero feliz. Habla del encuentro. Dice, el dolor físico, da igual, un dolor, me tiene inmovilizado en casa. Por eso fue la razón por la que vino a través de la cámara. Tuvo que renunciar a una serie de visitas planeadas, ¿no? Bueno, me gustó bastante la reseña, ¿no? La reseña y sobre todo, bueno, como esta es una foto obtenida de la pantalla, hablo en un momento abajo de todo, habla de niños en concreto, de Pablo, de Carmen. Se había quedado con los nombres de los muchachos. Entonces, claro, cuando yo se lo enseñé a los muchachos, mira, habla de ti, estaban encantadísimos. Que hablara de se había quedado con los nombres en concreto de cada uno de ellos. Los nuestros sí, porque eran los María José, Carmen y demás, Roberto. Somos como que dicen los que interveníamos, pero es que se había quedado con los nombres de los muchachos. Y los muchachos para ellos, pues imaginaros, pues todo un honor, ¿no? O sea, lo del Bubicel, de todo lo que hablamos, ¿no? ¿Qué pasa más? Vamos a acabar. ¿Ya está? No, había otra más. Había más. Sí. Bueno,
9 de marzo, me parece que fue el día 3 de marzo. El 9 de marzo ya fue cuando inicié yo el contacto con él, ¿no? En clase de lengua y demás, y ya fue a partir de mi inicio con este señor, el inicio a través de los comentarios de su blog, cuando ya los muchachos ya empezaron a querer escribir y empezaron a escribirlo. De hecho, este año ha venido con los de bachillerato, ha venido presencialmente con los de bachillerato, y bueno, los de primero que están casi todos en segundo, excepto algunos que se han quedado todavía en primero, por bueno, pues han querido, tienes que dedicarnos un cuarto de hora por lo menos para que esté con nosotros, para que lo firme el Maito Conduro del año pasado. Entonces tuve que buscar un cuarto de hora porque este hombre había estado en la biblioteca pública el día de antes, claro, este hombre le mete un palizón impresionante en las editoriales, hoy en Fuente del Maestre, por la tarde en la biblioteca pública de Azuaga, por la mañana en el Instituto de Azuaga, y ahora me tengo que ir corriendo para Tapia de Casa Diego porque mañana tengo un encuentro no sé qué, un señor de 60 años, pues imaginaros. Y nada, muchos niños vinieron para que le firmaran, y es que él recordaba personalmente su nombre, y nosotros no le mandamos el vídeo, quedamos en mandárselo. El CPR hizo un vídeo y yo cogí algunas cosillas, pero no le mandamos, sin embargo él recordaba su nombre. De hecho, cuando este año llegó él al instituto, no sé, parece que era la 1:45, como teníamos la cita, él llegó un poco antes de llegar al recreo. Fuimos a ver, enseñándole el centro, enseñé el patio de recreo, y muchos se acercaron a él, pero es que algunos le habló por su nombre. Hola Carmen, hola Pablo, hola Enrique. ¿Entendéis? O sea que esa fue la cercanía, lo que nos gustó. En este sentido, yo creo que así se ha acabado. Me gustaría mostraros una parte del vídeo. No, me lo ha explicado este hombre, lo que pasa es que lo he hecho más. Bueno, perdonad la calidad de la imagen porque es mío y yo lo de vídeo no encuentro. El CPR hizo un vídeo completo, pero no es cuestión de ponerlo aquí. Un vídeo que es durante toda la videoconferencia, tiene otra calidad. De todas formas, esto lo vamos a colgar, que quiera verlo, pues ya está. Y era simplemente eso, contaros esa experiencia en concreto, porque Casildo me insistió mucho en contar una cosa solo. Dice, no te pongas a contar mucho, porque si no, no para. Dice, cuenta una sola cosa de la que hiciste el año pasado. Así que me he centrado en este mundo de las visitas de autor, que es un mundo bastante apasionante, algo imprescindible en nuestros planes de lectura, en nuestros proyectos de biblioteca, la visita del autor, de los libros que leen. Pero bueno, en estas nuevas posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías y que podemos multiplicar el número de esas visitas con autor y hacer cuando queramos, si se prestan por supuesto, una videoconferencia y prepararla con
una serie de antelación, unas actividades previas, unas actividades posteriores, porque si no la videoconferencia o el encuentro directo con el autor se queda simplemente en una hora de clase que perdemos, que no vamos y que estamos hablando con una persona de la que hemos ido a hablar 2 días antes, el profesor o la profesora de lengua o quien sea, que nos ha resumido un poquito rápidamente su obra y su trayectoria, y que casi hemos preparado esas preguntas para que no se queden callados durante la conferencia o el encuentro. Simplemente eso. En la página web de nuestro centro se habla, y también en el blog de la biblioteca, en la página de la biblioteca y en el blog de la biblioteca, lo que queráis verlo. Muchas gracias.